La forma de vivir y el sentido de la vida. La necesidad de separar la forma de vivir y el sentido de la vida. La forma de vivir y el significado de la vida pueden parecer los conceptos más básicos que todos deberíamos conocer, pero separarlos en la práctica no es tan fácil. Personalmente, creo que es fundamental distinguirlos. Hoy en día, muchas personas, incluyendo a bastantes practicantes budistas, creen que la forma de vivir y el significado de la vida son lo mismo. Sin embargo, lo que tienen en mente es solo la forma de vivir, que incluso los animales menos inteligentes conocen, nunca el propósito ni el significado de la vida. Para un animal, poder vivir con éxito hasta 10 o 20 años gracias a las causas y condiciones generadas en vidas pasadas que le permiten vivir tanto tiempo, ya significa una victoria. Al fin y al cabo, este sería el sentido de la vida para este animal. Mucha gente confunde ambas. Entre ellos hay no budistas y algunos practicantes laicos del budismo. Aunque cada vez más personas se interesan en aprender budismo, algunas buscan únicamente el beneficio de los seres celestiales o el reino humano en esta vida. Lo que sucederá en la próxima vida o la liberación del samsara no les preocupa en absoluto. Queman incienso y leen sutras solo para obtener un mejor tratamiento en esta vida. A primera vista puede parecer que practican el budismo, pero en realidad consideran la práctica del Dharma solo como una forma de vida. Para los no budistas, trabajar es su forma de vida. Para algunos budistas, la forma de vida significa ir al templo a rendir culto a los budas y bodhisattvas. La llamada práctica del Dharma no aborda en absoluto el significado de la vida. Establecer una clara distinción entre la forma de vida y el significado de la vida es el paso más básico para adentrarse en el camino del Dharma. La forma de vivir. La forma de vida se refiere a cómo uno se mantiene en esencia, cómo logra vivir. ¿Cuál es la forma correcta de vivir para un practicante del Dharma? ¿Qué dijo el Buda al respecto? ¿Deberían todos los practicantes abandonarlo todo y retirarse a las cuevas a meditar como lo hizo Milarepa? Sería fantástico si uno pudiera hacerlo, pero la mayoría de los laicos no pueden, y por eso el Buda no lo dictaminó así. En resumen, el Buda solo pidió a todos los budistas que se contentaran con menos deseos, lo cual es diferente a lo que ocurre con los monjes y los practicantes laicos. ¿Cómo deberían entonces los practicantes laicos interpretar esta petición del Buda? He visto a alguien que posee 3 o 4 villas, pero casi nunca vive en ninguna. A menudo, esta persona simplemente pasa la noche en el sofá de la oficina. Otros tienen 3 o 4 coches, pero solo usan uno. El resto simplemente permanece inactivo en el garaje. Este estilo de vida no cumple con la petición del Buda de una vida llena de menos deseos. Desde la perspectiva del mundo en su conjunto, el consumo excesivo de combustibles fósiles o de árboles también es una forma de vida incorrecta, que tampoco cumple con la petición del Buda. En el mundo actual es prácticamente imposible sobrevivir sin dinero, y el Buda también consideró justificados los medios razonables de vida. Lo que pidió es que, en circunstancias normales, se viva una vida sencilla y modesta.
Realmente no hay necesidad de lujos mientras uno se mantenga en condiciones dignas. Pero eso no significa que uno deba comer mal, usar ropa vieja o vivir en un lugar destartalado. El Buda también dijo que no es necesario vivir con demasiada modestia si uno puede permitirse una vida cómoda con relativa facilidad, gracias al buen karma de la vida pasada. Vivir una vida sencilla, a diferencia de una vida lujosa, significa gastar menos energía en la adquisición de riquezas materiales y, por lo tanto, más tiempo y atención para asuntos realmente significativos. Así es como el Buda nos enseñó a vivir. Sin embargo, a menudo nos acarreamos mucho sufrimiento por cosas superfluas. Por ejemplo, matamos a tantas personas y causamos gran sufrimiento a otros seres para obtener carne. Leche, huevos, las tres principales causas de enfermedades modernas, que son básicamente alimentos superfluos para nuestra supervivencia. Antes no sabíamos nada mejor, simplemente seguíamos un estilo de vida erróneo, lo que resultaba en gran dolor para muchos seres sintientes. Este es solo un ejemplo. Otros aspectos de nuestra vida también pueden reexaminarse de esta manera. El Buda quería evitar en particular adoptar una postura dualista ante cualquier problema. Llevar una vida sumida en la pobreza es un extremo. La mayoría de las personas no pueden mantener una vida contemplativa en condiciones tan duras, excepto alguien como Milarepa. Por otro lado, una vida de indulgencia puede causar todo tipo de problemas físicos. Por ejemplo, muchos médicos sugieren que el consumo excesivo de carne podría ser causa de enfermedades cardíacas. Por lo tanto, el estilo de vida adecuado que estableció el Buda es de sencillez y modestia. Otra regla es que no se debe vivir según las 10 malas acciones como matar, robar, engañar, etc. Partiendo de la premisa de no violar esta regla, está bien vivir una vida plena, pero solo unos pocos con un karma extremadamente bueno no tienen que esforzarse para conseguirla. En general, cuanto más plena es la vida, mayor es el impacto en el bienestar. Por lo tanto, la sugerencia del Buda de una vida sencilla es en realidad una mejor opción para todos. ¿Separamos la forma de vivir y el sentido de la vida antes de aprender el Dharma? Creo que no. En aquel entonces, la mayoría considerábamos que comer bien y divertirse era el sentido de la vida, pero el Buda nos dijo que esas eran simplemente la forma de vivir. ¿Es la combustión el propósito de un automóvil? No. Su propósito es transportar. Quemar combustible es solo una forma de autoabastecerse. Solo con combustible puede tener suficiente energía para cumplir su propósito. De igual manera, la comida, la ropa y la vivienda son lo que necesitamos para mantener nuestra existencia. En cuanto al significado de la vida, existe una gran diferencia de comprensión entre quienes han aprendido el Dharma y quienes no. Ahora que hemos aprendido las enseñanzas del Buda, debemos esforzarnos por seguir sus consejos tanto como sea posible, si no al 100%. Seríamos Budas si pudiéramos cumplirlos al 100%. Y el primer paso es empezar por distinguir el sentido de la vida y la forma de vivir. De ahora en adelante, tener buena comida, ropa bonita y un lugar fabuloso donde vivir ya no define el sentido de la vida.
La riqueza material y otras cosas mundanas solo son necesarias para mantenernos. Sin embargo, la mayoría de quienes no han aprendido el Dharma no piensan lo mismo. Incluso en filosofía, el sentido de la vida y la forma de vivir no pueden separarse claramente. Sin duda, el Buda es el único que realmente conoce el sentido de la vida. Un hombre rico me dijo una vez que podía ganar unos cuantos millones de dólares con un solo negocio, pero para él solo significaba que se sumaban más números a su cuenta bancaria. Uno solo necesita una cantidad limitada para vivir. Nunca podría gastar todo su dinero en esta vida. Creo que sus palabras tienen mucho sentido. Esa es la realidad. Naturalmente, si usara el dinero para caridad o algo significativo, sería un asunto completamente diferente. De lo contrario, acumular una gran riqueza no debería considerarse el sentido de la vida. El sentido de la vida. Hay muchas perspectivas diferentes al respecto, pero en última instancia, el sentido de la vida reside en prepararse para la liberación de la existencia cíclica. En la China actual, los habitantes de las grandes ciudades han contratado todo tipo de seguros de salud, vejez y demás, que en un plazo determinado y hasta cierto punto pueden serles útiles, pero ninguno para la otra vida. Cuando ocurre un desastre y la vida corre peligro, la gente descubre de repente que ningún seguro puede garantizarles un paso seguro en la otra vida. Si se puede determinar que no hay vida después de la muerte, no nos importa lo que suceda después. Un seguro normal bastará. Pero hasta ahora ningún científico o filósofo ha podido refutar por completo la idea de la existencia cíclica ni refutar la existencia de la otra vida. Más bien, la evidencia de un ciclo de muerte y renacimiento es cada vez más abundante, basada no en suposiciones, sino en hechos cotidianos. No podemos evadir la realidad, y la realidad es que la otra vida existe. Dadas las circunstancias, no tenemos excusa para no prepararnos para su llegada. De ahora en adelante debemos dirigir nuestros pensamientos y acciones hacia la liberación definitiva. Mediante la contemplación de la impermanencia y las aflicciones del samsara, podemos comenzar a cultivar la renuncia y avanzar gradualmente en el camino hacia la liberación. Este es el sentido de la vida para nosotros, los budistas. El camino hacia la liberación, una vez recorrido con entusiasmo, puede resolver fundamentalmente el problema de la muerte y el renacimiento cíclicos. Además, seguir el camino del Mahayana no solo nos ayuda a nosotros mismos, sino también a todos los demás seres sintientes a liberarse del samsara con el tiempo. Por lo tanto, debemos mirar hacia el futuro y esforzarnos por establecer metas más elevadas. De lo contrario, podríamos fracasar miserablemente en esta vida, quizás no en términos materiales, sino en esencia, como tantos otros que han muerto con gran dolor e ira por no saber distinguir la forma de vivir y el sentido de la vida en vida. No comprender el verdadero significado de esta vida es una gran pérdida, a diferencia de perder en algunas competiciones mundanas que en realidad son insignificantes en comparación. Es difícil predecir si tendremos otra oportunidad de enmendar esto más adelante. Así que ahora es el momento de hacer esa distinción, especialmente en nuestras acciones.
Hace 3 años les pedí a todos en la clase que me escribieran una nota explicándome cómo y qué organizaría cada uno para su práctica diaria. Ahora me gustaría saber qué progreso han logrado, si es que han logrado alguno en estos 3 años. En otras palabras, ¿han aprendido algo concreto de su práctica? La lógica budista sostiene que, independientemente del fenómeno, si no se mueve en tan solo una 10 milésima de segundo, tampoco se moverá en la siguiente 10 milésima de segundo, ni siquiera hasta la última 10 milésima. Si no se ha progresado en todo este tiempo, me temo que nadie lo hará jamás, ni siquiera en los próximos 6, 9 o 12 años. He impartido muchas enseñanzas en los últimos años, pero ninguna de la tradición Vajrayana. No es por falta de capacidad para enseñar, sino para evitar confundirte con enseñanzas más profundas en este punto de tu aprendizaje sin ningún beneficio adicional. En tu condición actual, esas enseñanzas no te ayudarían a encontrar el camino correcto ni a experimentar el verdadero Dharma. Así que decidí obviar todos los detalles complejos y en su lugar darte instrucciones concretas y prácticas para la práctica real. Sin embargo, ¿practicaste como corresponde? ¿Qué has aprendido si lo hiciste? Como sois muchos en la clase, es comprensible que progreséis a un ritmo diferente. Sin embargo, si la mayoría solo conocéis el Dharma teóricamente, en lugar de practicarlo en la vida diaria, la enseñanza no será tan significativa. Pedirles que me escriban también puede servir como recordatorio de que quizás sea hora de tomar en serio vuestra práctica, dado que no se ha progresado después de un largo tiempo. El propósito de practicar el Dharma no es obtener salud y riqueza ni vivir sin problemas, sino alcanzar la liberación. Para alcanzar esa meta final, primero deben erradicarse todas las impurezas. Aunque es poco práctico intentar lograrlo en 3 a 5 años, aún se puede comprobar si las impurezas se han reducido o al menos han tendido a disminuir con el tiempo. Esto es lo que debería preocuparnos, no cómo sería en el reino del Buda o de los grandes bodhisattvas. Simplemente no hay tiempo suficiente para explorar y debatir todos los puntos presentados, por ejemplo, en el ornamento de la clara realización o en el Madhyamaka. En otras palabras, no podemos aspirar a alcanzar la misma altura que Nagarjuna o Chandrakirti solo mediante la discusión. Por ejemplo, cuando estudié el ornamento de la clara realización, el primer tema fue la bodhicitta. Se volvió muy complicado, ya que casi cada palabra podía interpretarse de forma variable desde diferentes perspectivas, lo que me confundía enormemente. Preguntas como ¿cuántas categorías de bodhicitta existen? ¿Qué significa bodhicitta relativa o absoluta? Etcétera, se discutían una y otra vez. Un punto de vista solía tener tanto a favor como en contra. Como resultado, se dedicaba mucho tiempo a defender la propia postura o a refutar la de los demás. Es una verdadera lástima que aún no haya despertado la bodhicitta después de todos estos años y tantas discusiones. Mientras que algunos compañeros que rara vez participaban en este tipo de debates y solo se centraban en la práctica misma de la bodhicitta, ya la han engendrado con éxito. Los practicantes laicos, como tú, deberían tener aún más cuidado de no repetir el mismo error que yo, ya que, para empezar, tienes poco tiempo libre. Si dedicaras todo tu tiempo a aprender diferentes enseñanzas y poco a la práctica, al final no podrías retener nada.
como quien tiene que vomitar por comer en exceso y tiene indigestión. Es inútil. En los últimos años, la mayoría de las enseñanzas que impartí fueron relativamente cortas en teoría y lógica, salvo algunas preguntas que los profanos tenían y que eran fácilmente confusas y que requerían más explicaciones. El énfasis se centraba principalmente en la práctica. Pero, ¿hicieron lo que les enseñaron? Por cierto, si me hicieran la misma pregunta, probablemente también respondería que no. No podemos seguir así. De ahora en adelante, todos deben tomar en serio su propia práctica. Esto es lo más importante. En teoría, todos conocemos la diferencia entre la forma de vivir y el sentido de la vida. Sin embargo, en la práctica, a menudo nos comportamos como personas sin experiencia, haciendo de la acumulación de riqueza el sentido de la vida. Deberíamos saber distinguir mejor ambos y apegarnos menos a la riqueza material que antes. La palabra dinero puede significar muchas cosas, además de su definición tradicional. De hecho, puede usarse para referirse a todas las posesiones mundanas. He conocido a muchos empresarios exitosos que dirigen grandes corporaciones. Me dijeron que su objetivo es tener los medios para ayudar a los necesitados o difundir el Dharma. Si eso fuera cierto, quizás no sería necesario renunciar a la búsqueda de la riqueza. Pero sí hay que controlar el apego a ella. Muchos practicantes laicos me comentaban a menudo que rezan pidiendo la bendición del Buda o de los Bodhisattvas para que les ayude a tener éxito en sus trabajos o negocios y así poder ofrecer más dinero a las 3 joyas. Esta es una buena motivación, pero en realidad no necesitamos ofrecer dinero a las 3 joyas. A los verdaderos Budas y Bodhisattvas no les importaría que tuviéramos más dinero. Más bien, desearían que cultiváramos la renuncia y la bodhicitta. Mientras podamos vivir una vida razonablemente decente, desean que nos concentremos en la práctica del Dharma y nos esforcemos al máximo por controlar nuestra propia existencia cíclica. Esto es realmente lo que deberíamos estar haciendo ahora. En la antología del entrenamiento, Shantideva expuso un punto de vista basado en las enseñanzas de las escrituras. Si un bodhisattva, al dedicarse a practicar solo en un lugar tranquilo, se sumerge por completo en la dicha de la meditación y no se molesta en liberar a otros seres del samsara, se considera que ha caído en desgracia. Por lo tanto, una vez que se ha despertado la bodhicitta, se debe seguir participando en ciertas actividades, solo que con un propósito diferente. Tomemos el ejemplo de una polilla. ¿Sabes por qué siempre que una polilla ve fuego debe volar directamente hacia las llamas, aun sabiendo que seguramente morirá quemada? ¿Acaso la polilla quiere suicidarse intencionalmente? No, simplemente ama el fuego. Este fenómeno no es obra de Dios ni carece de causa. Las mariposas, parientes cercanas de las polillas, no son tan sensibles al fuego. Quizás desde el punto de vista de la biología moderna o la práctica médica se puede explicar por qué una sustancia que poseen las polillas y que es particularmente sensible al fuego. Hoy en día la ciencia puede explicar todo, pero esa no es la razón más importante. Todos los fenómenos son efectos de causas, de las cuales existen 2 tipos: causa próxima y causa distante. La causa distante es la que se cometió hace mucho tiempo, mientras que la causa próxima se forma en el presente. En el caso de la polilla,
Todas las explicaciones que damos desde el punto de vista de la materia física se consideran causas próximas. La causa distante es que la polilla, en su vida anterior, era un ser muy apegado a la forma, uno de los 5 agregados, que se preocupaba mucho por su propia apariencia. Con este tipo de apego, uno probablemente renacerá como polilla. La causa de la desesperada tendencia de la polilla a volar hacia la llama es en realidad la codicia o el deseo. Todos somos personas comunes y corrientes, todos debemos renacer. Nadie puede detenerlo, ni siquiera Buda. Si Buda pudiera acabar con la muerte y el renacimiento, ya estaríamos fuera del samsara. Por desgracia, no es así. Ninguna persona común puede elegir qué ser en la siguiente vida o no renacer. Si volviéramos al samsara voluntariamente, nadie elegiría ser un animal y mucho menos un espíritu hambriento ni ir al reino infernal. Sin embargo, hay innumerables seres sintientes en el reino infernal, todo debido al obstinado deseo de samsara. Para quienes conocen poco del Dharma, resulta bastante complicado explicar el camino a la liberación. ¿Dónde está la liberación? ¿Cómo llegar? Siempre se puede encontrar la manera de llegar a cualquier lugar de la Tierra con un mapa, pero el camino a la liberación no parece tan sencillo. Sin embargo, sería mucho más fácil si se siguieran las enseñanzas del Buda. Imaginemos que todas las personas en la calle avanzan, pero que una de ellas, de repente, se da la vuelta y comienza a caminar de regreso. En el camino del samsara, la mayoría de los seres sintientes se dirigen hacia los reinos de los seres infernales, los espíritus hambrientos y los animales, mientras que los practicantes del Dharma regresan al estado natural y puro. ¿No está de moda ahora hablar de regresar a la naturaleza? Pero la naturaleza a la que regresa la gente mundana no es la auténtica. El verdadero significado de regresar al estado natural es abandonar todos los deseos del samsara y emprender el camino que conduce a la liberación definitiva. Así que lo primero que debemos hacer ahora es generar renuncia. De ahora en adelante, el sentido de la vida para nosotros nunca debería ser simplemente tener dinero, hijos, familia, etc. Algunas personas podrían no considerar el samsara como sufrimiento porque hasta ahora no han pasado por demasiadas miserias. La vida aparentemente feliz que llevan ahora ya les hace sentir en la cima del mundo. Cualquier conversación sobre la tierra pura o la liberación es básicamente inútil para ellas, pero se equivocan. Como ignoran la naturaleza de la existencia cíclica, no hay manera de que sepan que la buena vida rara vez dura mucho. Sin ahondar en los detalles aquí, uno debería ser capaz de ver claramente la naturaleza de la existencia cíclica a través de la contemplación de la impermanencia y especialmente de las aflicciones del samsara, como se especifica en los preliminares ordinarios. Es evidente que, si se continúa con la misma forma de vida ignorante, lo que nos espera en el futuro podría ser realmente terrible. Así que debemos dar un giro. Para alcanzar la liberación necesitamos renunciar a la riqueza material, la fama y las satisfacciones asociadas con la vida secular. Sin embargo, esto no significa que debamos abandonarlo todo, ya que incluso el Buda necesitaba pedir limosna a diario.
Para la gente común, el Buda se manifestó como alguien que también necesitaba comida, ropa y otras necesidades para vivir. Por lo tanto, para nosotros es aún más improbable que podamos renunciar por completo a la vida mundana. Pero además de gestionar la vida cotidiana, también necesitamos tener la determinación inquebrantable de emprender el camino hacia la liberación. Sobre esta base, incluso una sola recitación de un mantra puede comenzar a cambiarnos. Cuantos más pasos demos en el camino, más cerca estaremos de la liberación. Y por el contrario, vivir la vida como antes nos alejará aún más de ella. Todo esto es más fácil de decir que de hacer, dado que generar la renuncia es más fácil que despertar la bodhicitta. Deberíamos comenzar con la primera. Esta también es la vía del Buda. Por temor a desanimar a las personas a continuar si tienen dificultades al hacer primero lo más difícil. Así, tras generar la renuncia, procedemos a desarrollar la bodhicitta y, finalmente, a practicar la vacuidad. Habiendo comprendido suficientemente el Madhyamaka de la escuela exotérica, podemos avanzar hacia la práctica profunda de la gran perfección. Estos son los pasos más seguros del camino. Aunque esta enseñanza debería ser para principiantes, creo que la mayoría de la gente aún necesita escucharla. Sobre la renuncia y la bodhicitta, todos pueden decir una o dos cosas y aprobar los exámenes, pero ¿pueden aprobar en acción? No creo que yo pueda. Si ustedes tampoco pueden, trabajemos duro en ello. Hace unos años impartí enseñanzas sobre la renuncia y la bodhicitta, y el año pasado sobre la vacuidad. Este año el tema vuelve a lo básico. Quizás se pregunten por qué, pero creo que es necesario. Deberían aprovechar esta oportunidad para comprobar, en términos de acción real, si han completado satisfactoriamente la práctica fundamental, es decir, si han progresado hacia la generación de la renuncia y la bodhicitta, o si han sido influenciados positivamente por el Dharma de forma significativa. Ser capaz de satisfacer el requisito de la práctica fundamental es el logro fundamental de cualquier practicante.